Muy bien. ¿Cuáles serían las razones? Tal vez puedan esgrimirse más, pero voy a compartir estas tres razones que me parecen interesantes de poder abordar la materia, ¿no? Como parte de nuestra formación como líderes de la iglesia. Es cierto que nosotros no, el que convierte es el Señor, el poder de su palabra es suficiente, más allá de nosotros, ¿no? Pero debemos saber, hermanos, que la primera razón por la cual es importante estudiar esta materia es que el conocimiento de la apologética puede ayudar al creyente, perdón, puede servir para confirmar la fe de los creyentes. Eso es algo muy interesante, hermano. Miren, nosotros hablamos aquí de que nosotros somos muy, pues conocemos mucho, pero a veces nos damos cuenta que no conocemos tanto. Y que a veces, hermanos, no tener este ejercicio de la defensa de nuestra fe nos aleja de tener un conocimiento mucho más profundo de estas verdades. Por eso es que la primera razón es que el conocimiento de la defensa de nuestra fe sirve para confirmar nuestra fe en aquellas cosas que realmente creemos, ¿no? Puedo estar seguro que de los temas que abordaremos aquí, más de uno diríamos, mira, ahora yo lo creía, o sea, no tenía duda de eso, pero ahora estoy más convencido o más convencida de lo que creo. Esta materia, hermanos y hermanas, puede proporcionarnos un fundamento racional e intelectual para nuestra fe, porque no está peleada. Nuestra fe, insisto, no es irracional. Nuestra fe, hermanos, pasa por un proceso de conocimiento, ¿no? Y entonces este proceso de ir conociendo aquellas cosas que pueden fortalecer nuestra fe, quita las dudas que podamos tener sobre algunos temas. Ajá. Yo conocí a un líder de la iglesia muchos años que él me confesó y me dijo, Abraham, he estudiado la Biblia y he leído muchos libros y he escuchado a muchas personas que a veces siento que cuando me paro al frente a predicar, no me siento seguro que lo que estoy predicando es la verdad. Y esa es una realidad que quizás muchos líderes viven, ¿no? Nos paramos al frente y lo hacemos sin sentirnos seguros de que lo que estamos diciendo es la verdad de Dios. Y entonces dudamos de ello, ¿no? Dudamos. Y por eso reafirmar estas convicciones puede hacer que las dudas se nos sean quitadas y podemos decir, hermanos, que muchas de las cosas que aparecen en el texto bíblico pueden ser demostrables. No todo, hermanos, cae en el terreno de la nada, ¿no? No todo cae en el terreno de la nada. No sé, pero seguramente usted más de una vez ha escuchado a muchas personas científicas, intelectuales decir, mira, esto escapa a mí, seguramente fue Dios quien lo hizo, ¿no? O sea, terminan finalmente confesando que no encuentran respuestas para ello. Y yo creo, hermanos, que la fe cristiana tiene muchas cosas objetivas, tiene muchas cosas comprobables. Y aquí estamos nosotros. Nosotros somos parte de esa comprobación de la fe, ¿no? Por eso es importante estudiar esto. Puede confirmar, puede ayudar a reforzar nuestra fe en aquellos temas que tal vez nosotros podríamos dudar. Segunda razón, que esta me parece fundamental. El conocimiento de la apologética puede ayudar al creyente, es decir, puede ayudarnos a nosotros a presentar lo que creemos de una manera racional y significativa. Puede ayudar. ¿Y en qué ayuda, hermanos? ¿En qué nos ayuda? A que esto que creemos, ¿no? Es significativo.
pues nos ayuda a preparar el terreno para la evangelización. Estamos convencidos, queridos hermanos, que el que cambia y el que transforma es Cristo. Eso ya no está en duda. ¿Vamos? Pero el hecho, hermanos, de aprender a defender nuestra fe allana el camino, prepara a la gente. La gente dice, ah, ahora entiendo. Ah, tenés razón. Ah, claro, yo no lo veía de esa manera. Para que la gente llegue a expresar ese tipo de pensamientos, pues evidentemente tiene que venir de alguien que le explique lo que cree o lo que no cree, ¿no? Entonces, fíjense que la palabra apología viene de esta transliteración de la palabra apologética. Y ambas, en términos, si usted habla de apología o habla de apologética, significan la defensa racional de la fe. Eso significa la palabra apologética. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta clase, hermanos? Vamos a tratar de defender, insisto, no porque la palabra necesite que la defendamos. Nosotros necesitamos defender lo que creemos, porque nos parece significativo y nos parece que lo que creemos es digno de que la gente lo escuche y es digno de que la gente lo crea y que es digno de que la gente sepa que lo que estamos hablando es la verdad de Dios. Entonces significa la defensa racional de la fe. No vamos a ponernos necios, hermanos, porque el ponerse necio es caer en el fundamentalismo y la fe cristiana no es fundamentalista. Aun cuando tiene fundamentos inobjetables, ¿no? Estos pasan por el tamiz de cualquier razón, de cualquier entendimiento, ¿no? De cualquier entendimiento. Me parece sumamente interesante en esta segunda razón escuchar lo que el apóstol Pedro, uno de los grandes apologistas del Nuevo Testamento, ¿no?, escribió en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, sumamente conocido por nosotros, y ese es el fundamento de esta materia, el fundamento bíblico de esta materia. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. La preparación, hermanos, es fundamental para el líder cristiano. ¿Puedes repetir la cita, por favor? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y el adjetivo siempre, hermanos, nos denota perseverancia, diligencia. El líder cristiano, hermanos, no puede ser ocioso en no aprender. El líder cristiano, hermano, siempre, constantemente. Por eso yo bendigo a Dios que ustedes están en este seminario. Bendigo a Dios porque veo a jóvenes, porque veo a mujeres maduras, porque veo a personas ya adultas, pero no importa, porque siempre uno tiene que estar preparado, capacitado, entrenado, con los ojos abiertos, la mente dispuesta. Nosotros somos más sagaces, ¿no?, que los hijos de las tinieblas. Los hijos de la luz somos más sagaces, somos astutos como la serpiente y mansos como paloma. Eso es lo que somos los cristianos. No somos perdónenme la expresión, lo voy a decir con mucho respeto, sin ningún término peyorativo, pero no somos una manada de borreguitos ahí balando por la vida, ¿no es cierto? Y sin rumbo y sin dirección. Somos ovejas que seguimos al pastor, pero estamos conscientes de por qué seguimos al pastor. Entonces, Pedro dice, estad siempre preparados para presentar defensa. Y la palabra defensa viene del griego apologian, que de ahí deriva el nombre de nuestra materia. Defensa. Estar preparados para presentar defensa. Fíjense que las comunidades cristianas del primer siglo, hermanos, tuvieron que hacer eso. Y no, bueno, sí, la verdad me hubiera encantado. Pablo en el Areópago, discutiendo con los epicureos y con los estoicos. ¡Wow! Eso
Esto debe haber sido un choque de trenes impresionante. Imagínense, si Pablo no hubiese estado preparado, no hubiera conocido la filosofía de los epicureos y los estoicos, incluso él mismo cita uno de los grandes proverbios o de los grandes pensamientos de los, no recuerdo si fue del estoico o del epicureo, pero Pablo cita su propio dicho y él dice, uno de sus filósofos dijo lo siguiente, con eso los mató. Con eso Pablo los mató. ¿Por qué? Porque Pablo leía, porque Pablo entendía, porque Pablo se capacitaba, porque Pablo decía, a ver, ¿quiénes son estos? Los estoicos, los epicúreos. ¿Qué creen? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en un problemón allí, que lo estaban enjuiciando y que en un lugar estaban los saduceos y en otro lado estaban los fariseos? ¿Saben cómo se sacó el problema de encima Pablo? ¿Por qué? Porque hay que ser astutos como serpientes, ¿no? Mansos como palomas. ¿Alguien recuerda cómo fue el tema ese cuando Pablo está ahí con los saduceos y los fariseos y cómo se salva del aprieto? Le puso la resurrección, el tema de la resurrección. Los ángeles y la resurrección. ¿Por qué? Porque los saduceos sí creían en la resurrección y en los ángeles. Los fariseos no. Entonces, a veces el conocimiento, hermanos, nos ayuda. Claro que nos ayuda, ¿no? Por eso Pedro dice, presentad defensa siempre, en todo momento. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar capacitados, tenemos que leer. Les recomiendo, hermanos, ver la película. Sé que ya la vieron, pero ahora para efectos de la cátedra, vamos a tomar un tiempito para investigarla. Le voy a dar algunas películas, porque ahora vamos a ver algunas películas interesantísimas. Este, eh, les adelanto esta, que es la más sencillita, diríamos, la más sencillita, y porque tiene mucho que ver con la apologética, que es Dios no está muerto. Yo creo que ustedes ya la vieron. Más allá de algunas cuestiones doctrinales que evidentemente nosotros no compartimos, pero quiero que la vuelvan a ver, ¿ok? Y vamos a plantear qué es lo que podemos rescatar de esta actitud apologética, ¿no? Que aparece en esta película. Hay dos versiones, hay dos películas, Dios no está muerto 1 y la 2. Vean la 1, ¿no? Vean solo la 1, y lo platicamos en algún momento de la clase. Ahora, ¿por qué nuestra defensa, hermanos, es racional? Porque el mismo apóstol Pablo dice que las actitudes que nosotros debemos de tener son dos, mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia. Cuando usted presente defensa de su fe ante un católico, un pentecostés, un ateo, un gnóstico, y quiera compartir del evangelio de Cristo, no pelearse por pelearse, no se trata de que agarremos el evangelio como si fuera un ring de boxeo, sino porque estamos sacando almas de Satanás para traerlas a Cristo y hay que pelear, ¿no? Siempre hágalo con mansedumbre, con respeto. Jamás se burle de las personas. Jamás, jamás se burle del otro porque el otro no sabe y usted sí sabe. Jamás lo haga. Siempre tenga la actitud que tuvo Cristo Jesús. Siempre. Tenga la actitud de mostrar la compasión de Jesús, el amor de Jesús, la ternura de Jesús, la tolerancia de Jesús, la paciencia de Jesús. Hay gente, hermanos, que le cuesta trabajo entender. Para nosotros a lo mejor es más fácil entenderlo, pero hay gente que no. Entonces, si algún día tenemos que presentar defensa, hagámoslo siempre con reverencia, con humildad, con mansedumbre, llenos del Espíritu Santo, ¿no? Es muy importante. Y finalmente dice el apóstol Pedro, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguien te dice, che, ¿por qué crees lo que crees? Usted con toda certeza, sin vacilación, ¿no? Decir, esto es la verdad. Cristo es la verdad, la palabra es la verdad, Dios es la verdad, la revelación del Espíritu Santo es la verdad, ¿no? En fin. Hemos mencionado, hermanos, que las ideas humanísticas y gnósticas se han levantado como barreras contra el Evangelio. Tal vez no pasa en nosotros, no sé si Lucy allá en Perú o nuestros hermanos en Colombia
Sé que esto pasa mucho en Estados Unidos. En México, yo tuve la oportunidad de ser parte de una comunidad universitaria. Pero ustedes saben, hermanos, que las escuelas son el centro de cultivo más importante para propagar o buenas enseñanzas o malas enseñanzas. Y principalmente, hermanos, hoy estamos viviendo una época en donde las escuelas se están usando para las malas enseñanzas. Y déjense ustedes de lo que es la evolución, eso bueno, ya como sea, qué sé yo. Hoy, hermanos, hablan de la homoparentalidad como si fuera, qué sé yo, hablar del verbo y el sustantivo, ¿no? Es algo tan normal, tan necesario, ¿no? Y entonces, hoy vemos en las universidades, principalmente en las carreras de filosofía, en las carreras de letras, en las carreras más tiradas a las ciencias humanas, que se ponen en duda todo. Se duda de todo, de todo. Y hoy necesitamos estar preparados para eso, ¿no? Nuestros jóvenes son los que están siendo atacados principalmente. Sí, Dina, adelante. Sí, hablando de este tema, nosotros hace ya, bueno, unos años, un grupo de jóvenes se fue de la iglesia, estaban en el grupo de alabanza, la mayoría, se hicieron, eran amigos de un chico que practicaba todas esas cosas, que tenía esas ideas, y los enredó y hoy como que bueno, en mi experiencia conozco una sola persona que sí está regresando, una de las chicas, y los otros no quieren saber nada de la iglesia, confundido con estos temas, ¿no? De lo que estamos tratando. Muy lamentable lo que nos pasó acá en México. No, o sea, no vamos tan lejos. Está sucediendo, hermanos. Está sucediendo ante nuestros ojos. Por eso es importante que aprendamos a defender con paciencia, con reverencia y mansedumbre, pero con firmeza nuestra fe, lo que nosotros creemos, ¿ok? Lo que nosotros creemos, ¿sí? Me da risa porque sí, yo cuando pasó en una iglesia hacíamos reuniones de jóvenes. Ustedes saben que cuando hablábamos del evangelio no iban los jóvenes. Cuando hablábamos de Jesús, de la salvación, no iban, no iban. Pero cuando hablábamos, porque les preguntábamos, ¿cuáles son los temas que más les interesan a ustedes? Era eso, che, ¿qué hay después de la muerte? ¿Es cierto que cuando uno muere el cuerpo se desdobla y trasciende y uno dice, ay, esta gurizada tonta, pregunta cosas tontas? No, no son ninguna cosa tonta. Realmente a ellos les interesa ese tipo de conocimientos, ¿no? Eh, Recuerdo que una vez hicimos una charla sobre qué era, sobre profecía, algo así, qué sé yo, no sé, de esas cosas raras. Bueno, se llenó el salón de jóvenes. Todos los jóvenes estaban ahí, querían saber del oculto, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros debemos estar siempre preparados. Por eso es importante esta materia, creo yo. Y finalmente, la tercera razón para cerrar nuestra clase es que el conocimiento de la apología o de la apologética, ¿no es cierto?, puede ayudar a aquellas personas que buscan la verdad de manera sincera, pero que dudan de muchas cosas, ¿no? Pero que dudan. Entonces, a veces solamente les falta el empujoncito, ¿viste? Solamente les hace falta un poco de. Y creo que el hecho de que nosotros sepamos dar ese empujoncito, pues puede provocar que las personas acepten que la palabra es la verdad, que existe Dios, que Dios es poderoso, que Él puede hacer milagros como Él quiera, ¿no? Pero debemos estar convencidos de algo. La persona que no quiere creer no va a ser convertida por más pruebas contundentes que nosotros le demos de las Sagradas Escrituras. No va a ser convencida por más argumentos, incluso racionales, que le digamos. Porque como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y por eso el Señor Jesús dijo, suena muy fuerte, pero ya lo vamos a platicar en algún momento. Jesús dijo, no echéis vuestras perlas a los cerdos. Es muy fuerte, ¿no es cierto?
Pero ¿qué significa esto? Significa que si alguien no quiere, por más razón que nosotros le digamos, ¿no? Entonces hay que recuperar nuestras perlas y llevarlas a otras personas que sí lo quieren. Muy bien. Bueno, el propósito de esta clase era ver la relación que tiene la fe, el creer, ¿no? Con el tema de la defensa de nuestra fe. La próxima clase hablaremos sobre otro término que es la verdad. ¿Cómo abordar la palabra verdad? Que para nosotros a veces es así como, y no sé si digo que esto es la verdad, porque capaz si no es la verdad. ¿No? Eso lo vamos a platicar la próxima clase. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta, alguna reacción, algo que quieran compartir con la clase antes de irnos? ¿Se entendió más o menos la clase, hermanos? yo me hice la clase en la mente, pero a veces uno tiene la clase en la mente, ¿viste? Pero ya cuando la larga ya no, a veces no es como uno la piensa, pero díganme, por favor, díganme. ¿Alguien? Sí, sí, quisiera Alan. hacer algo con respecto o sea, de los puntos de fe, como se había hablado el otro, como lo había comentado Lucy y Dina. A veces las personas que tienen una cierta noción del tema de la fe no quieren aceptar justamente a veces por las doctrinas que hay dentro de las denominaciones, que a veces son tan estrictas que les asusta. O sea, tengo un compañero que estuve hablando con él, me estuvo comentando justamente esto, lo mismo, que no quiere aceptar justamente por culpa de las denominaciones. Y la otra día le dije, pero no es solo eso, ahí hay otras cosas más, también está la palabra. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios, no solo a la religiosidad. Dios es el centro, le había dicho la vez pasada. Y que quedó medio ahí, eso fue mi forma de contestar, pero muchos hacen que no quieren aceptar justamente por eso. Es una acotación que quería hacer. Muy interesante, Alan. La verdad que muy interesante y en algún momento sí lo vamos a tocar porque finalmente es cierto, mucha gente no acepta a Jesús porque tuvieron muy malas experiencias en muchos lados, pero hay que darle una respuesta y me pareció excelente tu respuesta. ¿Ok? ¿Alguien más? Bere, Liti y creo que Lucy también había levantado la mano. Bueno, rapidísimo nada más. La verdad que está muy interesante la clase, me encanta. Nosotros acá con el grupo de chicos que estamos compartiéndoles, no hace mucho nos pasó, ¿no? Así le a mí que uno de los jóvenes, hablando justamente de Jesús, de la gracia, él me decía, ¿y cómo yo sé que eso es cierto? Y es un chico que conoce de Dios, ¿no? Que sus papás están dentro de la iglesia, que su mamá toda la vida ha creído. Entonces, yo le dije, y bueno, porque vos lo conocés, vos has escuchado de él. Dijo, sí, pero ¿cómo yo no sé que al final de todo esto que he leído no es solo un cuento? Y bueno, yo ahí le dije, entiendo tu pregunta porque también en algún momento yo me hice ese mismo cuestionamiento. Y yo traté de contestarle simplemente desde la propia experiencia. Yo le dije, cuando yo tuve esas dudas, busqué dentro de mi lógica, dentro de mi razón, qué era lo que podía responderme esas preguntas. Y cuando no la encontré en mi lógica, en el razonamiento, en la ciencia, en todo lo que el hombre nos da, me di cuenta que solamente pudo haber sido Dios. Y les compartí el video que tú nos diste en una clase de donde se hace ese análisis tan hermoso, ¿no? De lo que es la creación, de lo que Dios hizo y a la luz de la ciencia, para que ellos puedan por ahí sacarse la duda. Bueno, en este caso el chico le dije, vos miralo y reflexiona un poco. Si Dios no existiera, ¿quién te creó, no? O sea, ¿cómo fuiste formado? Y traté de llevarlo a esa reflexión de que él mirara en lo más básico, en lo más elemental, en lo más tangible, ¿cómo no ha habido un ser humano que haya podido replicar lo que Dios ha hecho? Y bueno, estamos en eso trabajando, pero la verdad que la materia creo que va a ser muy linda para este tipo de casos, porque no nada más nos puede pasar con alguien que no conoce o que niega de la existencia de Dios, sino alguien que ha escuchado, que ha vivido
que ha tenido quizá una cercanía, pero no ese encuentro y que todavía duda. Gracias, Vera. Y sí, por eso digo, o sea, nuestros chicos están influenciados, hermanos. O sea, hoy ahí están digitalizados todos. Liti. Sí, yo quería decir que, bueno, que está muy interesante la clase. La verdad que no tenía ni idea de qué se trataba. Y bueno, Karen me decía, sí, se trata de defender la fe, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Y bueno, saber del cuestionamiento. Creo que nosotros todos los que estamos acá, bueno, jamás vamos a cuestionar, ni a mí se me ocurriría nunca en cuestionar ni la Biblia ni mi fe, ¿no? Yo estoy muy segura de que creo y seguro lo que siento desde mi vida, ¿no? Y creo que el ser humano, el que no cree en Dios, en algo tiene que creer, ¿no? Ya estamos hechos así que bueno, creemos en algo, ¿no? En nuestra zona había pasado un accidente y donde falleció el compañero, o sea, el esposo de la señora, y después la señora se acercó, o nosotros nos acercamos, no sé cómo fue ahí, que bueno, que ella quería saber, bueno, a nosotros que vamos a la iglesia, que le expliquemos qué va a pasar, qué pasó con el marido, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Y bueno, bien interesante también como usted decía de que los jóvenes quieren saber qué pasa después de la muerte, ¿no? ¿Qué hay, no? Y tenemos que estar preparados. Después esta vecina, bueno, no le interesó venir a la iglesia. Ella se quedó con eso de que, bueno, se quedó tranquila, ¿no? La explicación que le habían dado de qué pasa después de la muerte, ¿no? Interesante. Así que bueno, Claro. sigamos aprendiendo. Sí, 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 sí. Por eso decía, hermanos, que no sé todas las respuestas, vamos a aprender juntos, pero creo que sí debemos estar plenamente conscientes de esta responsabilidad de defender, de dar defensa. No de defender, ya lo dije 1000 veces. Dios no necesita que nadie lo defienda. Se defiende muy solito. Lucy. Sí, solamente comentar que sí, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Ahorita con la tecnología, cualquiera de nosotros nos podemos conectar a hacer un seminario, a hacer un diplomado. Entonces, encontramos lo que nos interesa y nos inscribimos. En este caso, hay mucha influencia ya de parte de muchos países. ¿Por qué? Porque en un seminario que estás tomando por vía Zoom o un diplomado, lo que estés tomando, ya tienes maestros de diferentes lugares, ¿no? De Estados Unidos, de españoles, franceses, de todo lugar, ¿no? Mexicanos. Y todos ellos traen sus ideologías. Entonces, la ideología que el mundo tiene y que no es de ahorita, lo vemos que es de tiempos antiguos, ya existía. Entonces, la filosofía y todo eso lo mezclan y lo buscan con la manera de querer desacreditar la palabra de Dios. Siempre. El diablo siempre va a querer desacreditar la palabra de Dios, pero sabemos nosotros, como decía usted, que sí es importante en ese postura que nos las da de poder defender nuestra fe y saber, y viene siendo, cuando conocemos la palabra, viene siendo eso, un colador muy grande para cuando te enseñen alguna ideología, tú puedas, ¿verdad? Mirar ahí, y la palabra es la que nos enseña. Creo que sí, son tiempos muy difíciles que estamos viviendo y está siendo en todo lugar ya. Yo creo que ya no hay ningún lugar o un país donde estén siendo enseñados o adoctrinados con esas doctrinas falsas. Gracias. Veamos si Dios está en su Espíritu Santo en nosotros y nos ayuda. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, me parece que va a estar linda la clase que vamos a tener, hermanos. O sea, va a estar linda las reflexiones que vamos a tener. Bueno, terminamos aquí. Perdón que corte abruptamente, pero ya estoy ahí para que entren sus compañeros. Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Nos vemos el jueves, Dios mediante. Cuídense mucho. Paz y bendiciones. Gracias, hermano.
Bendiciones. Chao. Sea benevolente con el Bendiciones. primero. Dios bendiga. Ah, Chao, chao. Dios los bendiga a todos.